No olvides ver la primera parte de este video que encuentras en la descripción y déjanos tu like acá abajo y coméntanos lo que te pareció esta película. Ahora sin más, continuamos desde donde nos quedamos. Esta película inicia con un plano desde el cielo de Notre Dame, siendo la protagonista pasiva de la historia. Incluso la película termina igual con la catedral, pero ya llegaremos allí. Desde aquí comienza la obra maestra de partitura, Las campanas de Notre Dame, en donde los coros gregorianos dan ese aspecto épico a esta introducción magistral a la historia. Para indicar, estaré desglosando la estructura narrativa de la película, en donde empezaremos con el primer acto, donde está la introducción o explicación del mundo y presentación de los personajes, siendo desde aquí que comienza la narración de Clopin, el rey de los gitanos, en donde presenta un show de marionetas a niños. Aquí quiero que notemos algo importante en la fotografía de la película. Se hace mucho uso de los colores para transmitir mensajes o sentimientos. En este caso, en la mayoría de escenas de las calles de París se usan una paleta de colores apagada y deslucida, haciendo notar suciedad, vejez o descuido. En cambio, todo lo relacionado a los gitanos es con colores más saturados, alegres y juguetones, notando esta escena, siendo Clopin el que ilumina esta calle. Volviendo a la trama, Clopin nos introduce a una historia de un hombre y un monstruo, que a primera instancia nos insta que es sobre lo diferente de Quasimodo, pero es solo por mostrar que el verdadero monstruo es Frollo. Vemos cómo gitanos escapan de la persecución de parte de Frollo, donde la mujer entre ellos es perseguida, ya que corre para proteger al bebé que lleva en brazos. Ella llega hasta Notre Dame, en donde pide ayuda, pero Frollo la alcanza y esta pierde la vida. Frollo ve que el bebé está deforme y decide deshacerse de él, pero antes de esto es detenido por el archidiácono de la catedral. Frollo niega todo, pero el obispo le hace entender que todo pasó bajo testigo de Notre Dame, la cual podemos entender que es literalmente la iglesia, pero en francés Notre Dame significa Nuestra Señora, haciendo alusión a la Virgen María, indicando que éste debe comparecer ante el juicio de la Virgen por su crimen. Frollo es un hombre 100% creyente en el catolicismo y sus motivaciones son dirigidas a hacer abiertas las puertas del cielo, por lo que al sentir que se ha condenado, su corazón se llena de terror, por lo que al escuchar que la penitencia que tiene el archidiácono para él, no duda en que pueda ser útil afrontarla para no perder la salvación divina. Vemos cómo pasan los años y ya Quasimodo de 20 años es el campanero de Notre Dame, viviendo toda su vida entre las paredes de la iglesia, en donde sus únicos amigos son Víctor, Hugo y Laverne, obvio homenaje al escritor del libro. Estas son 3 gárgolas parlantes que lo animan a asistir al Festival de los Bufones, que siempre ve desde las alturas del campanario. La participación de las gárgolas en la historia es la representación de las pequeñas voces en la mente de Quasimodo, que ansían la libertad, siendo pequeñas al lado de la enorme voz de Frollo, que es la que le dice que el mundo es un lugar oscuro que no podría sobrellevar a alguien como él. Frollo llega a visitar a Quasimodo para llevarle comida y al mismo tiempo deciden practicar el alfabeto, y lo curioso aquí son las palabras que responde Quasimodo con cada letra. A, abominación; B, blasfemia; C, contrición; D, damnación; E, eterna damnación. Todas palabras que son reflejo de la visión de Frollo de cómo ve el mundo y cómo se lo ha inculcado a Quasimodo. En este momento nuestro protagonista se equivoca, ya que en la F dice festival, por lo que Frollo comprende que este desea asistir a la festividad, pero con una canción Frollo le explica cómo de oscuro e intolerante es el mundo, que no debe salir para evitar que corra peligro, que por ser feo no podrá nunca ser feliz. Esta es una muestra indicada de lo perfecto que es Frollo como villano, ya que no ataca directamente al protagonista, sino que ataca desde otro frente. Se dice que los peores villanos son aquellos que no actúan activamente con artilugios o trampas. Los peores son los que se vuelven cercanos y de forma pasivo-agresiva hacen dudar de sí mismo al héroe, bajarle la confianza con sus aptitudes y pensamientos, porque toda persona para creer lograr algo debe pensar que sí puede hacerlo, pero si no lo piensa, nunca saldrá de allí por su cuenta. Ejemplo, lo usaron en La madre de Rapunzel. Al final Quasi comprende y promete no salir del campanario, pero apenas se va Frollo, este canta su canción afuera, en donde expresa cómo desea ser libre.
Aparte de la hermosa animación en esta escena, lo que encontré acá fue que al escoger el color verde de la vestimenta de Quasi fue algo bastante estratégico, ya que este se encuentra rodeado siempre de colores estructurales y arquitectónicos. El usar un color de la naturaleza lo hace resaltar en su entorno, como de que no debería estar allí. También no notaron que Quasi no se parece en nada a sus padres gitanos. Volviendo a la historia, recordemos este frame, nos servirá más adelante en la historia. Aquí pasamos a conocer a Febo, el capitán de los soldados que fue llamado de la guerra por parte de Frollo para acabar con la población gitana. En un breve momento él ve a Esmeralda, una gitana bailarina que se gana la vida en las calles, pero este la defiende y la ayuda a escapar de los otros soldados. Esmeralda nota que Febo parece diferente. Por cierto, ¿notaron que sus ojos son de color esmeralda? En la lúgubre casa de justicia, Frollo le indica a Febo su meta, el de desaparecer a todos los gitanos por sus prácticas paganas de quiromantes y adivinación. Por cierto, este uso exquisito del no masticarte todo en diálogos y dejarte entender siempre me encanta en las películas, en donde con esto nos muestren qué está haciendo Frollo con los gitanos actualmente y la meta a la que quiere llegar. Me parece sublime esta herramienta visual. Luego pasamos al Festival de los Bufones, en donde Quasi baja y queda en el medio de la multitud. Este es el primer punto de giro desencadenante en la historia, aquel suceso que conduce al comienzo del desarrollo. Ojo, aún seguimos en el primer acto. Nótese aquí este detalle de cómo la iluminación se intensifica al momento en que aparecen los gitanos, como si trajeran luz a las calles de París. Esos colores vivos y saturados que inundan la pantalla representando el jolgorio y la alegría. Esta festividad del Día de los Bufones fue real, una festividad del pueblo bajo, y no necesariamente elegían al más feo, sino al mejor disfrazado. En un momento Quasimodo se encuentra con Esmeralda y esta lo trata bien, pensando en que está disfrazado. Al final nuestro protagonista queda entre los finalistas del concurso del Rey de los Bufones, pero al notar que no lleva una máscara el pueblo se horroriza. Sin embargo, el rey de los gitanos lo corona como rey y por un breve momento el pueblo lo aplaude, hasta que alguien le tira un tomate y todo se vuelve un desastre. Le tiran más tomates y luego lo amarran de forma humillante mientras todos se ríen. Un dato curioso es que los tomates para este tiempo aún no llegaban a Francia, por lo que a lo mejor los usaron para poder representar de forma gráfica la sangre, y lo que en realidad le lanzaron a Quasimodo fueron, bueno, ya se imaginarán. Al final Esmeralda se apiada y desafía a Frollo liberando al jorobado. Esta hace un acto de burla hacia el juez y es perseguida, pero escapa. Aquí comienza el segundo acto, el desarrollo, en donde la normalidad de él o los personajes cambia completamente, y donde en verdad comienza la aventura, siendo en este caso el comienzo del conflicto principal de la película, la persecución y obsesión a Esmeralda. Algo que deben notar en lo narrativo visual es que el color naranja en el cielo persigue a Frollo, por ejemplo, cuando está ganando, pero cuando alguien lo desafía o es derrotado, el cielo se atenúa. Por ejemplo, aquí en donde Esmeralda llega al rescate de Quasi, el cielo se abre y llega el azul. Esto dando a entender que el naranja de las llamas persigue a Frollo. Y hablando de ¿por qué desde este momento empieza a perder los estribos? Porque un gitano se atrevió a desafiar su poder públicamente, y para él lo más bajo que podía pasar, ya que los gitanos representaban para el juez un peligro para su fe, la representación de lo impío con prácticas paganas, todo lo contrario a lo que Frollo creía, y no permitiría que alguien así desafiara su fe, por lo que comienza una cacería en contra de esa gitana. Por cierto, ¿notaron cómo la luz del sol desapareció cuando se fueron los gitanos? Quasi desconsolado corre hacia el único refugio que ha conocido en su vida. Esmeralda logra entrar a Notre Dame al no encontrar cómo escapar y queda anonadada por la majestuosidad del lugar. Históricamente tenemos que entender que los gitanos eran nómadas, por lo que uno se preguntaría por qué se quedaron allí donde eran perseguidos, pero teniendo en cuenta la época, en las grandes ciudades había más prosperidad, ya que había guerras alrededor, pero allí, aunque eran perseguidos, se podían esconder y ganarse la vida en las calles. Febo la encuentra en la iglesia, pero esta se defiende. Esto tienen un momento en donde se presentan mutuamente, pero Esmeralda no confía en él, ya que es un soldado y ellos no han hecho más que perseguir a su pueblo. Luego llega Frollo e intenta que la saquen a rastras a Esmeralda, pero Febo dice que ella pidió asilo y ya la jurisdicción judicial no puede entrometerse en la de la iglesia, por lo que son expulsados por el archidiácono. Este hombre habla con Esmeralda un momento sobre su situación y le aconseja que aunque afuera todos los quieren vencidos, a lo mejor adentro hay alguien que los pueda ayudar. Esmeralda tiene un momento de reflexión al encontrar el altar de la Virgen María y comienza una hermosa canción.
Ese momento es de los más poderosos de la película, en donde una gitana le implora a la Virgen María por salvación para su pueblo, en donde hay otras personas rezando pidiendo que les llegue el amor, tener dinero o ser famosos, cosas algo banales, pero Esmeralda implora no por ella, porque ella sabe cómo defenderse, pero sí lo hace por los que no pueden, los desamparados que son perseguidos, ya que los gitanos aún son hijos de Dios. Miren esta belleza de escena en donde hay una fila de personas rezando yendo hacia un lado, pero Esmeralda camina solitaria hacia el otro. Además, tenemos esta escena final del momento musical. ¡Qué belleza! En donde Esmeralda se encuentra con los brazos abiertos dentro del círculo de luz que forma el vitral de Notre Dame, como si representase un poder superior, mostrándola a ella tan pequeña frente a ese poder, como si la protegiera. Aquí Esmeralda nota que Quasi la estaba espiando, por lo que lo sigue y llega al campanario donde vive. Esta se gana su confianza y le muestra las campanas y la azotea de la catedral. Aquí vemos cómo estos dos personajes son tan diferentes, aunque comparten algo. Ambos son discriminados por la sociedad en mayor o menor medida, y entre ellos hay ironías. Esmeralda es una gitana que, aunque se encuentra a salvo por medio del asilo de la iglesia, ella quiere escapar ahora, ya que un gitano no puede vivir encerrado entre paredes. Son libres. En cuanto a Quasi, es alguien que ha vivido toda su vida tras estas paredes y son su refugio, por lo que para uno es una cárcel, para el otro es un refugio. O tal vez no. Y si la cárcel la tiene Quasi en su mente y va más allá de la catedral, más adelante hablaremos más concreto de esto. Quasi ayuda a Esmeralda y a su cabra a escapar de los guardias y huir. Esta, antes de despedirse, le obsequia un collar, en donde dice que con él podrá encontrar refugio con su pueblo. Al llegar arriba, Quasi se encuentra con Febo, que intentaba encontrar a la gitana para disculparse por lo que pasó y decirle que solo la quería conocer, no atraparla. Como esperaríamos, Quasi no se tomó nada bien esta visita y lo echa. Al regresar al campanario, las gárgolas lo alientan de que puede conquistar a Esmeralda. Él no lo cree, pero empieza a cantar una canción de esperanza de un amor futuro, Luz Celestial, una canción hermosa, acompañada con una tenue iluminación azulada del cielo nocturno, siendo bastante reconfortante y hasta esperanzadora. Pero de aquí pasamos a la escena más controversial de la película, y no había notado que venía justo apenas terminaba esta que acabamos de escuchar. Pasamos de Luz Celestial a Fuego de Infierno. Interesante. Esta escena comienza con el clérigo realizando oraciones en cantos gregorianos en el interior de la catedral, para luego pasar a la lúgubre casa de justicia en donde se encuentra Frollo en la ventana. Él habla con la Virgen María diciendo de forma algo presuntuosa que ella sabe el hombre digno que es, y luego dicen una palabra que da en el clavo con él, que orgulloso lucho contra el mal. Orgulloso. En la religión católica se piensa que el orgullo es el pecado capital más peligroso de todos, porque es el que no te permite arrepentirte y que puede ser la raíz de cometer los otros pecados capitales, justo como pasa aquí. Sin Frollo admitir que está sintiendo lujuria por Esmeralda y buscar el perdón divino, él entra en el vórtice en donde su único deseo es que ella desaparezca, porque la culpa a ella de hacerlo sentir así, y no a él por sentirlo, por orgullo de ser un hombre digno. Después vemos cómo le comienza a cantar a la cruz que se encuentra allí, pero luego comienza a cantar al fuego de la chimenea que está debajo, mostrándonos que se está perdiendo en las llamas. De ellas vemos formas de Esmeralda que salen, y Frollo saca el tul que ella llevaba en el Festival de los Bufones. Este lo huele y se comienza a perder aún más. Luego aparecen dos filas de jueces en ropajes de sacerdotes. Frollo se siente enjuiciado mientras canta que su culpa no es, que ella lo hechizó, hasta que las llamas lo cubren y este acepta que el hechizo que le hizo es más fuerte que él mismo, por lo que ahora pide que destruyan a Esmeralda o que si acepta ser suya, suya será. Hasta aquí todo se cubrió de los colores naranja de las llamas en la habitación, hasta que tocan a la puerta y la habitación vuelve a un color nocturno y frío. Hay muchas teorías que dicen que este soldado que vino a advertir a Frollo de que Esmeralda escapó era Dios, dándole una oportunidad de arrepentirse, ya que al escapar, Frollo podía decidir no ir tras de ella y se acabaría su tentación, y también porque el soldado está en la entrada de la puerta, en medio de una luz blanca casi celestial, y su rostro no se distingue. Pero Frollo le da la espalda y pide que se vaya. En este momento, este hombre pierde su fe y se entrega a la locura, su punto sin retorno. No importa qué deba hacer, va a encontrar Esmeralda y va a desaparecerla para detener todo, o será suya para ir más allá de lo que siente. Este es el punto de giro medio de la película, en donde los obstáculos de los personajes son más fuertes, en este caso con Frollo ya enloquecido. Luego Frollo lanza el tul al fuego, este se quema y comienzan a salir sombras cargando cruces. A mi interpretación, cómo la fe se fue de su vida poco a poco, hasta esfumarse.
Nótese que las partituras de Luz Celestial y Fuego de Infierno culminan con las mismas de las campanas de Notre Dame, la canción del inicio. No importa qué se haga, Notre Dame siempre va a ser parte de los personajes y sus tramas. A la mañana siguiente comienza una cacería de brujas para encontrar a la gitana. Frollo destruye la ciudad enceguecido por su locura, hasta que pide que queme una casa con una familia dentro. Febo se niega y cuando Frollo enciende, este saca a la familia desobedeciendo a su superior. Los soldados del juez lo capturan, pero Esmeralda lo ayuda a escapar no sin antes llevarse un flechazo. Este cae al río pero es rescatado por la gitana. Mientras tanto en la catedral, Quasi y las gárgolas están preocupadas por el desastre que está haciendo Frollo en la ciudad y que Esmeralda no haya aparecido aún, por lo que cantan una canción de que Quasi puede enamorar a la bailarina, pero son interrumpidos cuando esta llega pidiendo asilo para Febo. Quasi lo ayuda no sin antes verlos besarse y que su corazón se rompiera. Cuando llega Frollo ya Esmeralda se ha ido, pero tiene a Febo escondido. Frollo lo amenaza diciendo que sabe que él ayudó a la gitana a escapar, pero no pasa nada porque ya él sabe dónde está ubicada la corte de los milagros. Al irse el juez, Febo y Frollo salen a buscar el escondite de los gitanos antes de que los ataquen. Gracias al amuleto de la gitana dan con el lugar en un cementerio. Dentro de una de las tumbas y en las catacumbas son emboscados por los gitanos, quienes cantan tremendo temazo de la corte de los milagros. Esmeralda detiene la ejecución y comienzan a evacuar, pero Frollo llega gracias a que los siguió a nuestros protagonistas. Todos son capturados y ya de aquí pasamos al clímax, o también conocido como tercer acto, el desenlace, en donde todo parece ya perdido. Al día siguiente Esmeralda se encuentra amarrada en una hoguera en la plaza de Notre Dame. Febo y los gitanos están encerrados y Quasi encadenado en el campanario dejándolo como testigo de la ejecución de su amada. Las gárgolas intentan liberarlo, pero él ya se dio por vencido. Pide a las gárgolas que se vayan y estas lo hacen no sin antes darle a entender que las cadenas no son lo que lo tienen atado. Mientras tanto Frollo le propone a Esmeralda que sea suya, pero esta le escupe y enciende en la hoguera en donde se encuentra. Nótese el cielo naranja. Al verla encendida, Quasimodo recibe el coraje que necesitaba y se libera, toma una cuerda y se lanza al vacío al rescate. Noten esta belleza de plano nadir. Por cierto, ¿recuerda del frame que pedí que no se olvidaran al inicio de la película? Pues es esencialmente la misma toma, pero en una Quasi se encuentra atrapado en su refugio y en esta se libera y vuela. Quasi libera a Esmeralda y se la lleva. Ambos suben hasta la cima de Notre Dame y grita: Asilo en sagrado era una ley medieval por la cual cualquier perseguido por la justicia podía acogerse a la protección de iglesias y monasterios. Les soy sincero, yo pensaba de niño que decían asilo, ya que no sabía la existencia de la palabra asilo o su significado. En la historia Quasi lleva a una habitación a Esmeralda. Mientras tanto, abajo Frollo pide atacar la catedral para buscar a la gitana. Y aquí vemos un gran simbolismo. Durante toda la historia hemos notado cómo Notre Dame es el corazón de la historia, ya que ella representa el refugio o cárcel de Quasimodo, la seguridad de Esmeralda y Febo y lo que mantenía controlado a Frollo. Ahora este pide atacar la catedral que para él era algo tan divino y puro que incluso crió a un niño por temor al castigo. Ahora pide directamente blasfemar la catedral, blasfemar su fe a costa de su pecado. Comienza la batalla entre el pueblo y Quasimodo contra Frollo y sus soldados. El campanero lanza objetos y demás desde el techo, con ayuda de sus amigas gárgolas, mientras que en el suelo los gitanos y el pueblo, cansado de los arrebatos de Frollo, ayudan. Esta parte en donde las gárgolas atacan a los guardias me puso a dudar algo que creía estaba yo seguro, de que las gárgolas eran solamente producto de la imaginación de Quasimodo, es decir, aquellas voces amigas que él necesitaba y que le decían lo que él creía muy dentro de sí, pero literalmente en esta escena los soldados reaccionan a lo que les lanzan las gárgolas, así que sí, eran reales, porque bueno, pensemos que fue Quasimodo el que lanzó este ladrillo, pero ¿cómo iba a crear él solo una catapulta en cuestión de minutos? ¿O cómo iba a masticar piedra para lanzarla como si fuesen proyectiles? En fin, Quasi lanza lo que parece ser hierro derretido y nos entregan esta belleza de plano digno de que sea el wallpaper de todos nosotros. Es más, los reto a colocarlo como fondo de pantalla. Frollo logra entrar a la catedral, el archidiácono intenta detenerlo pero el juez lo lanza del camino. Mientras tanto el campanero va a darle la buena noticia de que ganaron a la gitana, pero esta parece que ya no está con ellos. Quasimodo se lamenta mientras por detrás llega Frollo. De nuevo condescendiente, hace creer que lo protege, pero saca un cuchillo. Lo bueno es que Quasi ve la sombra y lo aparta. Esta escena de Quasimodo con un cuchillo significa tanto. Verlo usando tan imprácticamente un cuchillo, sintiéndolo tan irreal, sabiendo que él jamás lo usaría, es lo que nos da la pista.
además de la cara atemorizada de Frollo. Quasimodo, desde que tiene uso de razón, fue manipulado para que no confiara en sí, para que se denominara a sí mismo como un monstruo. Fue criado para no sentirse capaz de hacer nada útil más que tocar las campanas, pero en realidad era un hombre muy fuerte y se demuestra en su habilidad de columpiarse entre las almenas de la catedral y para tocar las campanas. Él podría haber partido la mitad a Frollo sin mucho esfuerzo desde hace años, pero siempre le temió porque fue criado para temer, y con ello lo moldeó Frollo, para que sintiera que las paredes del campanario eran su refugio, pero en realidad le estaban construyendo una cárcel en su mente. Quasi pudo liberarse de todo mucho antes de haber pensado que podía. Es como el cuento de que si vas a un circo verás a elefantes gigantes amarrados a un palo no muy grande, que fácilmente ellos con su tamaño pudieran arrancar, pero al haber sido criados amarrados a ese palo ya se rindieron hace mucho y se creen incapaces de liberarse. Todo eso hizo Frollo, y aquí se nota que él sabe que Quasi se ha liberado. Volviendo a la historia, el campanero le da un monólogo de cómo le mintió toda su vida, pero son interrumpidos por Esmeralda, que despierta. Frollo regresa a su locura y saca una espada para acabar con ellos, pero Quasimodo la toma en brazos y escapan. Frollo los encuentra colgando y los ataca. El juez le admite al campanero que él desvivió a su madre para distraerlo y hacerlo caer, pero no sin antes irse con él. Aquí vemos cómo Quasi no era capaz de desvivir a su amo, aún por todo lo que hizo. Frollo llega a una gárgola y estaba a punto de desvivirlo, pero la gárgola cobra vida y este cae hasta desaparecer en el fuego. Un final poético para el hombre que perdió su fe y fue consumido por las llamas. Quasimodo cae, pero está atrapado por Febo. Inmediatamente que todo lo malo acabó, el cielo comienza a cambiar. Estos dos se besan y noté algo interesante. Aquí ninguno lleva sus ropajes característicos, solo ropa color blanco puro, como que ya no son un soldado y una gitana en un amor prohibido, sino solo dos personas que se aman. Aquí salen por las puertas de la iglesia y todos se callan cuando aparece Quasi. Una niña decide acercarse tímidamente para abrazarlo, haciendo entender a todos de que gracias a él pudieron salir de Frollo, y la multitud lo lanza en brazos para terminar con un outro de las campanas de Notre Dame. Aquí llegamos al fin. Por cierto, ¿quieren saber la diferencia de este final con el del libro? Pues al final del libro Esmeralda sí es desvivida en su ejecución, orquestada por Frollo. Pero este también es desvivido cuando Quasi, porque en venganza por lo de Esmeralda, lo lanza desde lo alto de Notre Dame. Pero Quasi también es desvivido ya que desaparece un tiempo y es encontrado fallecido de hambre, abrazado al cuerpo de Esmeralda. No podemos negar que esta película fue un momento magnus opus de Disney, donde gracias a su material de origen pudieron entregar calidad de guión, temas, personajes y música que hoy en día los estudios más grandes matarían por tener. Pero aquí la verdadera pregunta es: ¿qué piensas tú de la película? Comenta aquí abajo. Y siempre que escuches unas campanadas a lo lejos, piensa si Quasimodo nos está llamando para una nueva aventura en Notre Dame.